De resolverse finalmente el misterio que subyace detrás de este texto, conseguiríamos echar luz a una de las épocas más enigmáticas de la historia de Egipto. La historia, precisamente, siempre se construye a partir de textos y también evidencias físicas que saca a la luz la arqueología. Pues bien, existe un texto que se descubrió a comienzos del siglo XX en una ingente biblioteca en la ciudad actual de Bogazkoy, la antigua Hattusas de los hititas. Me estoy refiriendo al llamado Archivo de Bogazkoy, en donde hace referencia a un hecho que sucedió a mediados del siglo XIV, grosso modo, en Egipto, cuando había unas relaciones más o menos amistosas entre los hititas y los antiguos egipcios. La tabla número 7 de esas obras de Suppiluliuma, contadas por su hijo Mursil II, cuentan una historia realmente sorprendente. No sabemos a quién se está refiriendo, no sabemos realmente cuál es el trasfondo real que hay detrás de todo ello. Se supone que son hechos históricos reales, no son mitológicos ni legendarios, pero, como digo, conseguiría vertir muchísima luz a una de las épocas más oscuras de la historia de Egipto, es decir, la época del reinado de Akenatón, de Smenkhare, de Tutankamón, de Ay, etc. El texto está escrito en caracteres cuneiformes y en lengua acadia, que era la lengua que se solía utilizar siempre en estas correspondencias diplomáticas. Al igual que hoy se utiliza el inglés o el francés, en aquella época y en aquella tierra, en el Próximo Oriente, se utilizaba el acadio para estas cartas, para esta correspondencia entre diferentes estados. Pero, como decía antes, la más importante es la tabla número 7, en donde podemos leer un texto curiosísimo al menos, ¿no? Su señor, Nibhuru-illa, había muerto. Se está refiriendo a un faraón misterioso. ¿Quién es ese Nibhuru-illa? No lo sabemos, ¿no? La reina de Egipto, Dahamunzu, no sabemos quién es tampoco esta reina, envió un mensajero a mi padre y le escribió esto: mi marido acaba de morir y no tengo hijos. Me dicen que tenéis varios hijos adultos. Enviadme uno, haré de él mi esposo y el rey de Egipto. Podría elegir uno de mis servidores, pero me horroriza hacerlo esposo mío. Tengo miedo. El texto es mucho más largo. Luego Suppiluliuma vuelve a enviar una nueva carta, en la que dice: nunca ha ocurrido esto en toda mi vida. Así las cosas, mi padre envió a Egipto a Hattusatiti, el embajador, con esta orden: ve y tráeme la verdad. Quizá me engañen, quizá en realidad tengan un hijo de su señor. Tráeme de vuelta la verdad. Porque el rey hitita, el rey Suppiluliuma, dudaba, ¿no? Contado por su hijo Mursil II, Suppiluliuma dudaba de que esto fuera verdad. Qué raro que la reina de Egipto solicite un heredero, un príncipe heredero a los hititas, cuando nunca había sucedido en toda la historia de los faraones. Siempre ellos habían solicitado princesas a pueblos extranjeros, pero nunca habían utilizado esta correspondencia para pedir un príncipe, ni se había pedido de otra forma, ¿no? Nunca había invitado a un príncipe extranjero a convertirse en faraón de Egipto. La historia, como digo, es bastante extraña y nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿A quién se está refiriendo con ese nombre de faraón Nibhuru-illa? ¿Y quién es esa misteriosa reina Dahamunzu? Durante muchísimos años siempre se ha dicho que esa reina Dahamunzu era en realidad Angesenamón, la gran esposa real de Tutankamón, que cuando murió no había descendientes y pidió a los hititas un sucesor. Este sucesor, todo hay que decirlo, fue enviado por Suppiluliuma a Egipto, pero fue asesinado en la frontera antes de entrar en el Valle del Nilo, lo que pues propició un poco la guerra contra este pueblo, entre unos y otros. Ahora bien,
¿Quién es ese faraón Nibhurruilla? Hay varias posibilidades, ¿no? Puede ser Nebjeperurra, que realmente sería Tutankamón, es el prenombre de Tutankamón. Podría ser también Neferjeperurra, que es el prenombre de Akenatón, lo que trastocaría totalmente el concepto tradicional que tenemos de este momento histórico. Es decir, siempre se había pensado que era Angesenamón, la gran esposa real de Tutankamón, quien solicitaba el príncipe, aunque en los últimos años, gracias a unas investigaciones y la propuesta de Nicholas Reeves, muy posiblemente este Nibhurruilla sería realmente no Tutankamón, sino Neferjeperurra, que es Akenatón. Y tiene su lógica. ¿Quién sería esa gran esposa real, esa reina que estaba solicitando el príncipe a los hititas? Nefertiti, que falleció tiempo después de Akenatón, tal y como se ha demostrado en los últimos años, porque se pensaba que había desaparecido en el 12º año de su esposo, pero no, ahí seguía reinando hasta finales del reinado de Akenatón, y a la muerte del Amenofis IV Akenatón, el faraón hereje, seguramente pidió a los extranjeros, a los hititas, un príncipe para convertirlo en faraón. Insisto, esto nunca se había hecho y llama la atención, pero también entra dentro un poco de esa dinámica de la época de Amarna, en donde se ha dado la espalda a tradiciones ancestrales como el culto a Amón, el culto a otros dioses. No sería extraño que Nefertiti diera el paso de innovar, ¿no? de proponer algo hasta entonces totalmente increíble, que era pedir un príncipe a los extranjeros. Un egiptólogo francés propone otra posibilidad, y es que esta reina sea en realidad Meritaten o Meritaton, una de las hijas de Akenatón, que sabemos que sucedió en el trono después de gobernar él y de gobernar Nefertiti. Bueno, pues conjunto con Esmenkare pudo haber gobernado la reina Meritaten. Hay un elemento también desde el punto de vista lingüístico que puede resolver el enigma de esa reina Dahomey, ¿no? Dahomey no es el nombre de ninguna reina, no tiene nada que ver ni con Nefertiti, ni con Meritaten, ni con Angesenamón, la gran esposa real de Tutankamón. Pero Dahomey puede ser la transcripción en acadio del título Tahebet Nesu. Tahebet Nesu podría ser quizás la transcripción en acadio de Dahamunzu, con ese sonido tan extraño, más proclive a la escritura cuneiforme, a los sonidos y a la vocalización que se pudo utilizar en aquella época, ¿no? De la misma forma que nosotros en castellano simplificamos las sílabas de nombres en inglés o en otros idiomas y hacemos en ocasiones una cosa que no tiene nada que ver con el original, este Dahamunzu podría ser precisamente el Tahemet Nesu, es decir, la esposa del rey, con el que eran conocidas, título con el que eran conocidas las reinas en el Antiguo Egipto. Queda muchísimo por hacer, queda muchísimo por conocer. Si realmente es Nefertiti, si realmente es Angesenamón, si realmente es Meritaten, todavía no lo sabemos. Nos queda quizás la última clave para poder decodificar el misterio que rodea este mensaje, este texto, que seguramente puede ser histórico o quizás está haciendo referencia a un hecho legendario, ¿no? Pero lo cierto es que el contexto que rodea a todo lo que se explica alrededor es real, es decir, los otros textos que acompañan en esta biblioteca son reales, tienen su corroboración desde el punto de vista arqueológico, lo que no nos tiene que hacer dudar en este sentido. El texto de Dahamunzu y ese extraño faraón Nibhurruilla ha sido un poco el núcleo de este nuevo capítulo dentro de la pirámide, aquí en YouTube, un texto que podemos encontrar en esas obras de Suppiluliuma contadas por su hijo Mursil II, en concreto esa tablilla, esa carta número 7. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo dentro de la pirámide, repleto de misterios. Compartidlo en las redes sociales si os ha gustado, disfrutad de él en lo que os quedan estos días todavía de vacaciones y nos seguimos viendo dentro de poco aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto.